Bienvenidos una vez más. Como pueden ver por el título, y hoy quiero hablarles de una de las películas más importantes del año, el evento cinematográfico quizás más grande del año, que es, claro está, Avengers Endgame, la culminación de 22 películas, bueno, 23 si contamos a Hulk de 2003, de 22 películas del universo cinematográfico de Marvel que concluyen con la batalla épica de nuestros héroes contra Thanos. Sí, ya sé que Avengers ya se estrenó hace mucho, que ya hay 1000 reviews de esto, pero creo que el hecho de poder hablar de la película ahora me da la posibilidad de hablar con muchos spoilers, porque sí, va a haber muchos spoilers en este video. Desde ya les aviso, si no vieron la película, váyanse, y si ya la vieron y quieren seguir, adelante. Avengers Endgame no es por nada el evento cinematográfico más grande que hayamos visto este año, quizás por su increíble trabajo durante 10 años para conectar 23 películas y uniendo a una increíble cantidad de personajes sin perder el hilo de ninguno de ellos. Parte de este trabajo, creo yo, no sería posible sin la mano de los rusos en cuanto a dirección, puesto que llevar al hombro Infinity War y Avengers Endgame nos entregaron dos películas increíbles, o sea, brillantes. ¿Qué más puedo decir? No voy a hablar mucho de Infinity War por obvias razones, pero sí es cierto que los rusos tienen un increíble manejo de los personajes. Principalmente, creo que lo que a muchos les chocaba era cómo insertar a los Guardianes de la Galaxia entre tanto superhéroe de la Tierra, porque como todos sabemos, los Guardianes de la Galaxia tienen su estilo más ochentoso en cuanto a música y también en cuanto a humor. Es un poco más cínico, más gamberro si se quiere. Era muy probable que chocara con los otros personajes, pero la verdad que los rusos lograron llevarlos muy bien a la pantalla junto con los otros Avengers, y esto también se debe a que James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2, participó en ambas películas con los hermanos rusos, de modo que toda decisión que se tomó de Guardianes de la Galaxia en Infinity War y Endgame, James Gunn, su propio director, estuvo ahí. Y obviamente también estuvo ahí para cerciorarse de tener los elementos para hacer Guardianes de la Galaxia 3. Ahora sí, vamos con Endgame. Ya la película empieza con una escena muy fuerte. Creo que es una decisión bastante arriesgada, pero que los directores supieron manejarla y llevarla muy bien a cabo, porque la película arranca con un hombre que lo pierde todo. Es el vaticinio de lo que se viene, es decir, es la pérdida de Hawkeye, de toda su familia, bueno, y lo que lo llevará a consecuentemente ser Ronin, que eso lo veremos más adelante en la película. Pero eso nos da un panorama general de lo que el chasquido de Thanos ha causado, la pérdida de millones de vidas afectadas, tanto para los que se fueron como para los que se quedaron, y de ahí ya vemos la reacción de nuestros héroes. Me parece muy bien estructurado el guión en 3 actos, como se suele dividir en este tipo de películas, donde tenemos un primer acto que yo lo tomaría como el inicio, es decir, los Avengers reunidos con Capitana Marvel y la rápida muerte de Thanos, que a todos nos tomó por sorpresa, claro está. Todo el segundo acto, que es más bien todos los viajes en el tiempo, que es un constante viaje al recuerdo del espectador o espectadora, a través de las anteriores películas, despidiéndonos de personajes nunca vistos, como pueden ser el padre de Tony, o despidiéndonos correctamente de personajes como la madre de Thor, que ya voy a hablar de todos ellos. El tercer acto, la batalla final, que es simplemente épico. No hay otra palabra para describirlo, no hay palabras para describir el buen manejo, toda la acción desarrollada, cómo cada personaje aporta a la pelea, cómo todos los héroes se unen. Es decir, el plano del Capitán América solo contra el ejército de Thanos es atemorizante, pero a la vez refleja perfectamente la personalidad del Capitán América, el hombre que nunca se rinde, que incluso con su escudo roto y prácticamente solo, porque recordemos que Thor y Tony quedaron fuera de combate contra Thanos y el resto de los Avengers presentes están en alguna parte de los escombros de la sede de Avengers. Ese simple plano es atemorizante por la inmensidad del ejército de Thanos, por todo lo que se viene contra un solo hombre, pero enseguida llega la salvación. Además de la acción que obviamente tiene que estar en una película de Avengers, Endgame es básicamente un cierre, una despedida a nuestros héroes, o a los 6 originales más puntualmente. El hecho de que en esta película jueguen con los viajes en el tiempo a través de las películas anteriores
es también un recordatorio de nostalgia y del camino recorrido junto a los fans, porque sí es cierto que disfrutas más Avengers Endgame habiendo visto las películas anteriores que solo habiendo visto Infinity War, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las escenas de las batallas de Nueva York o ver de nuevo a la mamá de Thor, entre otras cosas, no te significarían lo mismo si no hubieses visto las anteriores, pero como las viste, sabés lo que va a pasar. Sabés la nostalgia que es eso, el mirar hacia atrás, el mirar la primera batalla con los 6 originales juntos. Endgame es sin duda el cierre de una etapa, tanto para los fans como para los propios personajes. Ese del adiós, pero es un adiós muy bien hecho, es épico, o sea, sabés que se viene el final, sabés que las cosas no van a ser lo mismo después de Endgame, o incluso te preguntás qué va a pasar después de Endgame, pero para eso, por suerte, la película deja algunos cabos sueltos, que sí, a ver, es Marvel, es obvio que va a dejar cabos sueltos. Nos ha presentado a una lista de nuevos personajes, que es obvio que tienen mucho más para contar, como Doctor Strange, Capitana Marvel, Scarlet Witch, incluso Peter Parker. Sus historias todavía están por contarse, así que creo que está bien que la película deje esos cabos sueltos. Lo mismo el escape de Loki. Ahora, ¿qué? ¿Loki está vivo o no? Son cosas que creo que están muy bien planeadas con todo lo que Marvel quiere hacer de ahora en adelante con sus series y sus próximas películas. Y esto obviamente los rusos lo sabrían, de modo que está bien que la película nos deje esos cabos sueltos. Porque Endgame no es el final del universo cinematográfico de Marvel. Es el final de una etapa, es el cierre de la etapa de los 6 originales. El adiós a ellos y la bienvenida a lo nuevo que está por venir. Como dije anteriormente, ejemplificando a los Guardianes de la Galaxia junto con los otros Avengers, puntualmente hablando del tema del humor, de que los Guardianes tienen quizás muchísimo y por momentos en exceso, comparado quizás a otras películas. Pero ahora bien, Marvel no funciona sin su humor típico, eso creo que todos lo tenemos claro. Y sí, en Endgame también hay humor, porque no deja de ser una película de Marvel. De hecho, en Infinity War hubo mucho más humor, y sí, la mayoría de parte de Guardianes de la Galaxia, pero también de los otros personajes. Y creo que en ese sentido no está mal que Marvel continúe su estilo, porque a ver, es algo característico de sus películas. El hacerte reír en una escena y que a la siguiente estés tensionado mirando una batalla. Además de que en Endgame nos vienen bien un par de risas porque después lloramos todos. Así que el humor para mí no desentona. Acompañó todas las películas del universo Marvel desde el principio, porque no iba a hacerlo ahora. Tanto en Infinity War como en Endgame. Las películas pueden hacerte reír y al mismo tiempo seguir siendo tan serias y tan tensas como lo plantean desde el inicio. Y porque sabemos que al final de Infinity War y Endgame nadie se rió. Ahora, un aspecto técnico a destacar de Endgame es el sonido. La banda sonora, cómo juegan con los sonidos típicos de cada personaje. Es decir, por ejemplo, en una escena donde está el Capitán América, escuchamos su tema, el tema de sus películas, así como también la música vaticina lo que va a pasar. Esto obviamente te das cuenta después de verla 1 o 2, 3 veces, pero por ejemplo, la música que suena al inicio con Tony Stark en la nave de los Guardianes a punto de morir, vuelve a sonar en la escena final, en su funeral. Y de hecho, si buscan el soundtrack de Avengers Endgame, el tema se llama The Real Hero, el verdadero héroe o el héroe real. Es un indicio a través de la música de lo que Tony Stark va a ser, de quién va a ser al final de la película. Y de hecho, la misma melodía, o bueno, parte de la misma melodía, suena cuando Black Widow va a sacrificarse. Creo que no suena toda, sino una parte, pero en sí es lo mismo. En sí el mensaje es que tanto Tony como Black Widow son los verdaderos héroes, son quienes se van a sacrificar. Y esto, solo la música te lo dice, solo la música te lo vaticina. Es de verdad una banda sonora en general brillante, o sea, como en la escena final reformula el tema de los Avengers una y otra vez. A medida que los superhéroes llegan, a medida que los portales se abren, que vemos a todos nuestros héroes de nuevo en pie. De verdad, si no los nominan al Oscar a Mejor Soundtrack, me voy a enojar. O sea, Marvel siempre tuvo un muy buen soundtrack en prácticamente todas sus películas, eso creo que todos también concordamos, pero aún así lo que la música logra transmitirte, ese momento de, tanto en la muerte de Natasha como el momento de decirle adiós a un personaje, como en la batalla final, esa epicidad, ese momento de lucha, de confrontación, pero con todos los héroes. Y la verdad, miren esa escena sin música, o sea, no hay manera. La música es parte crucial de esta película. Ahora, Avengers Endgame no sería lo mismo sin sus personajes, eso desde ya. Es decir, son personajes que hemos visto crecer desde la primera película de Marvel hasta esta instancia. Y cada personaje, principalmente los 6 originales, creo que tienen su momento
porque esta película es para ellos. Así también lo que me gustó de Endgame es que realza personajes que quizás en películas anteriores quedan un poco opacados o un poco en segundo plano. Por ejemplo, como ya dije, Hawkeye, que la película empiece con él, ya nos dice mucho esta transformación de un hombre noble y guerrero a Ronin, un asesino despiadado, cruel. Está dolido porque perdió a su familia y no sabe cómo traerla de vuelta. Es una transformación muy seria, pero que a la vez entendés por qué el personaje pasa por eso y cómo también está dispuesto a lo que sea para recuperar a su familia. Otro personaje así me parece Nebula. Si bien Nebula en Guardianes de la Galaxia 2 creo yo tiene un poco más de protagonismo, es cierto que queda un poco a la sombra de los Guardianes, pero en Endgame ha perdido a su hermana. La mayoría de los Guardianes de la Galaxia murieron también. Creo que ahora la vemos mucho más activa, mucho más protagonista a ir contra Thanos, a remediar lo que él hizo, incluso su lucha entre la Nebula actual, podríamos decir, y su pasado, que es fiel a Thanos, es brillante. Es Nebula al fin perdonándose a sí misma, es Nebula aniquilando esa parte de ella que era fiel a Thanos, esa parte sanguinaria, despiadada que él hizo, no lo que Nebula es hoy en día. La temática viaja en el tiempo de si Nebula mató o no a su yo del pasado y entonces ella no debería existir, yo no lo voy a explicar. Ok, no tengo ni idea de viajes en el tiempo ni de cuántica, pero en el canal de Quantum Fracture, creo que se dice así, él lo explica mucho mejor. Les dejo el video acá abajo. Otro personaje a destacar de estos olvidados, o en segundo plano, es Ant-Man. Es decir, sin Ant-Man no habría viajes en el tiempo, partamos de esa base. Él es el que más insiste, él es el que quiere remediar lo que hizo Thanos, y me gustó mucho que su motivación fuera recuperar a Hope. Sabe que su hija está bien, pero no tiene a Hope al lado. Nada, me pareció muy tierno y muy fiel al personaje. Hay mucha discusión sobre la manera en la que Scott volvió del reino cuántico, es decir, que fue todo gracias a la ratita, pero a la vez creo que en este tipo de situaciones hay que jugar un poco con el azar, porque analizando la situación en frío, pensemos, las únicas 3 personas que sabían que Scott estaba en el reino cuántico desaparecieron tras el chasquido. Entonces nadie sabía dónde estaba Scott, nadie sabía qué estaban haciendo los Van Dyne. Y creo que tiene mucho más sentido que los rusos eligieran jugar un poco con el azar de, bueno, la ratita en el depósito, a que un personaje X, ya sea la misma hija de Scott, o sí, básicamente ella, porque nadie más sabía de él, fuese a un depósito abandonado, a la camioneta que era de su padre, y se le dé por apretar un botón. O sea, creo que es demasiado pensar para un personaje y más por una niña adolescente. Asimismo, los héroes tampoco podrían tener ese pensamiento porque en esos 5 años que transcurren, todos creen que Scott desapareció con el chasquido. O sea, no había manera, salvo por este azar que los rusos decidieron meter con la rata, de que Scott volviera. Y justamente al volver está mucho más decidido, quiere ir por las gemas, quiere recuperar a Hope y a todos. Así que de verdad que me gustó la inclusión y el grado de protagonismo que logró en esta película. Otro personaje a destacar creo que es Rocket. Si bien tenemos un Rocket bastante más emotivo de Guardianes de la Galaxia 2, creo que acá sabe ponerse al hombro el hecho de ser el único guardián que sobrevivió, afrontar que perdió a toda su familia, que perdió a Groot, que esa escena en Infinity War es desgarradora, pero como también él está dispuesto a luchar y es incluso quien tiene que hacer entrar en razón a Thor cuando éste pierde la cabeza. Así que Rocket también me parece un personaje que creció mucho en esta película. Y un pequeño inciso, Capitana Marvel. Muchos esperaban que Capitana Marvel fuera la gran salvación contra Thanos. Y en cierta forma creo que está bien que el protagonismo no haya sido solo de ella. Es decir, sí, ella es la más poderosa del universo Marvel. Se puede discutir eso, obviamente. Pero está bien que ella no haya sido la heroína esta vez. Porque la película, como ya dije, es de los 6 originales. Capitana Marvel es su apoyo, eso sin dudas. No habrían podido vencer a Thanos al final sin ella. Y sin ninguno de los que participan en la batalla desde ya, o sin el sacrificio de Nat antes. Pero Capitana Marvel creo que su inclusión está bien, incluso cómo la hacen trabajar en equipo, dado que ella es bastante solitaria y arrogante, pero así también es su personaje en los cómics, así que ella creo que está bien así. Su participación, que si bien podría considerarse escasa en una película de 3 horas, creo que es la correcta, porque insisto, la pantalla está para los 6 originales, y ahora sí voy a hablar de ellos. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Es claro que esta película es también una despedida puntualmente a nuestro gran trío Thor, Tony y el Cap. Y cada uno tiene su momento, o sea, creo que la pantalla está muy bien dividida en ellos, así como el Nat, en Hawkeye,
Hawkeye Ronin. Y en Hulk, Profesor Hulk, ya voy a hablar de él también. Pero en sí creo que el desarrollo de Tony Stark, ahora siendo padre de Morgan, me parece un muy buen detalle. Es una faceta de Tony que quizás no se esperaba, pero que la ves y es él, es el personaje, te muestra su crecimiento, sus decisiones. Y bueno, como a pesar de ser padre y de querer dejar todo lo que es Iron Man y los Avengers atrás, él no puede hacerlo porque sabe que es lo correcto, porque sabe que si existe una mínima posibilidad de remediar que Thanos haya ganado, él la va a hacer, aún arriesgando su propia familia, aún arriesgando quizás no ver a Morgan otra vez, y eso después nos rompe el corazón a todos. Tony es un personaje que pudo salir adelante luego del gran suceso del chasquido, pero aún así no olvida quién es, no olvida cuál es su deber. Creo que es el caso contrario de Capitán América, que al principio de la película, luego de la muerte abrupta de Thanos, insiste con que deben seguir adelante, que ya está, ya perdieron, no hay manera de traer a los que se fueron, pero incluso llegamos a ver cómo el mismo Cap no puede dejar atrás el fracaso, cómo él lucha con esta idea de que fracasaron y de que fracasaron porque estaban separados, porque quizás si estaban unidos habrían tenido una chance, que ese es el mensaje que deja un poco Civil War: separados pierden, unidos triunfan. Lo mismo Natasha, vemos a una Natasha muy abatida, muy enojada por el fracaso, que ha perdido parte de su familia, que perdió a su gran compañero Hawkeye y le duele verlo transformado en Ronin justamente por esta pérdida. Bueno, de Ronin ya dije todo lo que su transformación representa. Que por cierto, sobre la escena de Nat, sobre su muerte, luego de que revelaron la otra opción de la escena en la que peleaban contra Thanos y luego ella decide sacrificarse, creo que me quedo más con la escena que sí está en Avengers Endgame, es decir, solo ella hablando con Hawkeye y peleándose por ver quién se sacrifica. Creo que es mucho más emotiva, creo que te enfocas más en lo que la escena en sí representa, el sacrificio y la despedida de uno de los dos héroes, que está bien, hasta el final de la escena no sabes quién va a ser, así que por eso creo que la escena de Nat y su muerte es perfecta así como está. Es un adiós que duele, que creo que nadie se vio venir que eso pasara. Sí es cierto que cuando llegan a Vormir te podés dar una idea de lo que va a pasar, de que uno de ellos tiene que morir para tener la gema, pero creo que no sé si alguien imaginaba ver morir a Black Widow en esta película. Y su muerte es verdaderamente desgarradora, sorpresiva, pero muy emotiva también, porque ella estuvo desde el principio también. Ella cree fervientemente en que cueste lo que cueste, tienen que ganar esta vez, incluso si eso implicó dar su vida a cambio. Ahora, siguiendo con el trío, Thor, Tony y el Cap, me parece perfecto que cada uno haya tenido su momento emotivo en estos viajes en el tiempo. Tony reencontrándose con su padre, el Cap viendo a Peggy aún detrás de la cortina, es bellísimo. Y Thor encontrándose con su madre y despidiéndose. También he visto muchas quejas y críticas al Thor gordo y algo tonto, pero analizando el personaje, viene de Thor Ragnarok, donde perdió a su hogar y perdió a su padre. Luego en Infinity War pierde a su hermano y a su mejor amigo. Para colmo fracasa al intentar matar a Thanos. Era la cabeza Thor. Es decir, es un personaje que ha sufrido, que si bien en Infinity War nos muestra que pese a todo él puede sonreír ante la adversidad, creo que luego del fracaso de ese hacha que no fue a la cabeza, Thor ya no puede más. Es claro que se ha deprimido, se ha defraudado a sí mismo. Es decir, él se siente responsable porque Thanos realizara el chasquido, porque esas millones de muertes fueron por su culpa. ¿Y cómo puede alguien lidiar con eso? Ya viniendo de toda la pérdida que Thor viene acarreando desde sus películas hasta Infinity War y Endgame. Es un personaje que ha sufrido, que está desviado. No, ni siquiera puede ser rey para su propia gente. Es decir, es cierto que quizás se fueron un poco por el lado cómico del personaje, porque Thor no deja de ser cómico, pero también creo que es como una persona verdaderamente triste, furiosa consigo misma, con lo que pudo haber hecho y no hizo, realmente se siente. Y el hecho de que Thor no vuelva a ser el mismo, a tener la convicción y la energía y el poder que tiene antes, hasta que no habla con su mamá, me parece bellísimo. Es un claro ejemplo del personaje, de que despedirse de su mamá correctamente, verla una vez más, abrazarla e incluso después de eso ver que todavía es digno de tener el Mjolnir, es de esas escenas preciosas que hacen al personaje, que hacen a su historia. Thor es el claro ejemplo de que por más que la vida te golpee, podés levantarte, e incluso después de un golpe tan fuerte como es la victoria de Thanos por sobre él, Thor, a través de su madre,
de despedirse de ella, de vivir aunque sea un último momento con sus sabias palabras, puede levantarse otra vez. Ahora hablemos de mi favorito, que no se nota, ¿no? El Cap también tiene sus momentos en este viaje, en el tiempo, cuando ve a Peggy y recuerda su primer amor, su único amor, podríamos decir. Pero aún así el Cap no abandona su misión, no abandona quién es. Es de hecho el Avenger que lucha hasta el final contra Thanos, hasta que llegan los refuerzos. Y bueno, la escena en la que levanta el Mjolnir fue wow, o sea, fue épica, fue perfecta y brillante, todo cómo estaba realizada, cómo ves el Mjolnir levantarse. A la siguiente escena ves que fue él, es de verdad increíble. Creo que no había personaje más digno de levantar el Mjolnir en este momento, en esta película. Creo que algo a destacar siempre de la personalidad del Capitán América es que, además de ser un líder nato, es un luchador, es un guerrero, nunca ha dejado de serlo, pese a las adversidades, pese a todo lo que él perdió, en este caso a Peggy, o en su momento a su mejor amigo, y el hecho de que él sea quien luche hasta el final, o sea, que él junto con Scott motive a los demás Avengers a realizar este viaje en el tiempo con todas las contras que puede tener, así como el verlo otra vez unido a Tony Stark, me parece que son valores del personaje, de su lucha, de que no importan las adversidades, él va a pelear por lo correcto. Y bueno, su escena final, bueno, no la final, sino la anterior, en la que le da el escudo a Sam, es un claro guiño, o una referencia si quieren, a Capitán América, la primera película. ¿Por qué? Porque él no es un buen soldado, es un buen hombre, y es lo mismo que es Sam, él es un buen hombre, por eso él es más digno del escudo y de seguir el legado del Capitán América, que también creo que tuvo un buen cierre, esto de que pudiera volver atrás con su amor una vez que él se asegura que sus amigos están bien, que restauraron el universo, por así decirlo. Creo que es ahí cuando el Cap finalmente decide que puede ser feliz, que ya no tiene que preocuparse que el mundo esté en buenas manos. Creo que en esta película el Cap sigue siendo un luchador, un guerrero, pero finalmente se da que puede ser más, que puede ser verdaderamente feliz con lo que una vez perdió. Ahora sí, el profesor Hulk. Hubo mucha discusión, mucho debate respecto a la decisión de este personaje de llevarlo a cabo así en Endgame, pero yo creo que es una decisión muy sabia de los hermanos Russo, muy bien planteada y llevada a cabo a lo largo de la historia. Porque si pensamos desde un inicio, la dualidad Bruce-Hulk siempre fue conflictiva. En Avengers, la primera, nos dice que él quiso matarse, pero Hulk no lo dejó. En Avengers, Era de Ultron decidió irse por los problemas que causó siendo Hulk. En Thor Ragnarok empieza a aceptarse un poco luego de pasar 2 años siendo Hulk. En Infinity War, Hulk pelea contra Thanos y pierde, le tiene miedo. Esto deja a Bruce solo, pero esto es lo que lo hace crecer como personaje porque demuestra que es valiente y puede defenderse solo. No es solo Hulk, solo músculo y aplastar, y tampoco es solo Banner, solo inteligencia. Tiene que ser ambos, que esto es lo que logra en Endgame al fusionarlos, por así decirlo, lo que le cuesta quizás un poco de su inteligencia, pero aún conserva su fuerza, y eso es lo que le permite ser quien chasquee los dedos al final para traer a todos de vuelta. Bruce no hubiera aceptado a Hulk, no hubiera podido chasquear los dedos porque, aprovechando que la mayoría de su cuerpo era radiación gamma, tenía que ser él, desde un principio estaba destinado a ser él. Sí, quizás podríamos decir que Thor podría haberlo chasqueado por ser el más poderoso, pero quién sabe cómo iba a terminar todo. Pero en fin, la decisión fue que fuera el profesor Hulk y me parece acertada, porque gracias a su parte Hulk puede chasquear los dedos y no morir en el intento. Y gracias a su parte Bruce Banner puede racionalizar el momento de chasquear, el desear, el optar porque todos vuelvan sanos y salvos. Y esto, sin ser ambos, no hubiese podido. Profesor Hulk tenía que ser los dos para que Endgame tuviera esa resolución. Siguiendo un poco con las decisiones de los Russo a cargo de esta película, me gustaron las referencias a los cómics. Hay muchísimas, como hay en todas las películas de Marvel, pero particularmente en Endgame hay referencias muy claras y muy épicas que pueden vaticinar parte de lo que se viene, como por ejemplo el Cap susurrando Hail Hydra en el elevador, o bueno, referencias como el Cap sujetando el Mjolnir siendo digno, e incluso lo que viene después, Falcon con el escudo del Capitán América, y muchísimas más referencias que seguramente me esté perdiendo en estos momentos, pero esas son las que yo leí en los cómics, las que pude ver en el momento en pantalla.
La verdad que es muy bueno ver ese tipo de referencias, de verlas tan bien llevadas a cabo, tan épicamente hechas como la escena del Mjolnir. Pero acá también hay un punto, y es que mucha gente siguiendo los cómics de Thanos, el guantelete del infinito, creían que iba a pasar tal o cual cosa igual a los cómics. Y los rusos mismos dijeron en una entrevista que a ellos no les gusta adaptar el cómic 100% a la pantalla. ¿Por qué? Porque quien haya leído los cómics va a ver la película y no se va a sorprender, porque ya va a saber lo que va a pasar. Esto es lo que los rusos quieren evitar, justamente con la mágica palabra de adaptación. Adaptar las páginas de un cómic a la pantalla, no calcarla punto por punto. Justamente, además de las decisiones que Marvel tiene que tomar, dado que no cuenta con todos los personajes que en los cómics sí intervienen. Y sí, si bien puede ser cierto que Marvel repite la misma fórmula más que nada en sus películas individuales de superhéroes, por un lado, ¿qué tan mal está? Es decir, las películas son entretenidas y triunfan. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora bien, también tenés dos puntos a favor. Siendo fanático, podés ver las películas, apreciar los detalles que ellos dejan en cada película, de ellos digo en general, obviamente no solo los hermanos rusos, y cómo cada película se conecta. Está todo perfectamente planeado. Y vos, como espectador y espectadora, podés ver esos detalles y apreciar más el trabajo. Y si no sos fanático y no seguís todas las películas de Marvel, pero podés seguir, no sé, Guardianes de la Galaxia o algún superhéroe individual y también te va a entretener. Quizás sí, no captes los detalles que unen a las películas, pero la película se disfruta igual, te entretiene de igual manera. Además, quiero destacar acá que, de tanto hablar de esto de la fórmula de lo que Marvel repite, los rusos se vieron frente a un hecho que no había pasado antes, los héroes perdiendo. Los rusos, a cargo de Infinity War, afrontan la tarea de que Thanos gane, de que por primera vez un villano derrote a nuestros héroes. ¿Y después qué hacen? No hay fórmula para eso, nunca se intentó hacer algo así en el cine en general. No hay fórmula para héroes derrotados. Normalmente, cuando vemos una película, el héroe siempre triunfa. Esta vez no es así, los rusos se ven enfrente de un grupo de superhéroes derrotados, fracasados, que perdieron quizás la batalla más importante de sus vidas, pero justamente saben levantarlos, saben ponerlos a pelear otra vez en Endgame y dejan muy en claro que cueste lo que cueste, ellos van a triunfar. No con la misma fórmula que Marvel viene repitiendo, porque la epicidad de la película, todo lo que tenía que pasar, es justamente crucial, porque como decimos en guión, el protagonista no puede llegar ni fácil ni rápido a su objetivo. Así que todo lo que los rusos hicieron está perfectamente hecho, está perfectamente logrado. Insisto, no hay fórmula para lidiar con películas de superhéroes. Eso es una estupidez. Los rusos, tanto en Infinity War como en Endgame, sostienen esta idea de los héroes separados fracasando y los héroes unidos triunfando. Así como los rusos se ponen a cargo una película donde tienen que presentar a un importante y temeroso villano que es Thanos en Infinity War. Cada vez que Thanos aparece, estás en tensión. El trabajo de los rusos, concluyendo, es sencillamente brillante. Yo no creo que repitan una fórmula de Marvel para nada. Sí es cierto que pueden continuar con su típico humor, pero como ya dije, es característico de sus películas. En sí me parece que, insisto, sin fórmula, llevaron dos películas brillantes a cabo. Dos películas que te dejan al filo del asiento y que tanto en Infinity War supieron manejar el fracaso de nuestros héroes y el triunfo de quizás el villano más importante de esta fase, y en Endgame cómo estos héroes se levantan dispuestos a triunfar, como dicen ellos, cueste lo que cueste, y al mismo tiempo manejar una despedida a los 6 originales. Bueno, como ya dije y como ya creo que todo el mundo lo puede apreciar, Infinity War va sobre Thanos, el villano, y Endgame va sobre los héroes puntualmente, los 6 Avengers originales, que en esta película llevan a cabo la misión más importante de sus vidas, la batalla más importante y más dura de sus vidas, así como un montón de escenas épicas por las que simplemente creo que esta película es increíble. Endgame no es solo otra película de superhéroes, es acción, es nostalgia, es el adiós, pero también el mensaje de levantarse, el pensar que no importa que tan caídos estén nuestros héroes, siempre van a levantarse, siempre van a luchar. Y quiero destacar, entrando ya en la batalla final, la escena de las mujeres una vez que Capitana Marvel llega, que también fue una escena con bastante debate, bastante revuelo, y el típico comentario de ay, pero no se conocían, ¿por qué iban a pelear juntas? Todas son heroínas, están del mismo lado, Thanos es el villano, fin.
No hace falta conocer a la otra persona más que saber, hey, estás de mi lado, genial, vamos contra el malo, listo. Me parece una escena muy fuerte, no que esté puesta ahí, no, yo creo que los rusos no son tan tontos de dejar escenas al azar así, de este modo. Creo que es un claro mensaje y de hecho en sus entrevistas en el set se puede ver que ellos querían hacer esta escena, querían darles este rol a las heroínas mujeres. No es que son escasas en el universo cinematográfico de Marvel, sino que quizás todavía no habían tenido el protagonismo comparado a otros superhéroes, como por ejemplo, yendo a lo más alto, Iron Man, el Cap o Thor. Por eso creo que esa simple escena, todas juntas luchando para ayudar a Capitana Marvel, que representa la primera película protagonizada por una mujer, me parece genial, brillante, y que no podía faltar algo así para ellas, sobre todo teniendo a todas. Es decir, hasta Pepper fue a pelear, hasta Pepper, Mantis, Hope, es decir, personajes que no habían tenido quizás su momento en pantalla de brillar, acá están todas juntas, del mismo lado, ayudándose, y ya está. Y bueno, la batalla final, como ya dije, no creo que haya escena que supere los portales abriéndose, el Cap con el Mjolnir, son escenas que no puedo dejar de verlas sin que se me ponga la piel de gallina. Y bueno, el final que todos ya vimos, que nos rompió el corazón a todos, Iron Man y su sacrificio final con su mítica frase fue perfecto. O sea, fue un momento que no quise que terminara en el cine, quería congelar la película y quedarme ahí porque no, o sea, era el triunfo de los héroes, sí, pero después de que ves cómo Tony lo hizo, de lo que le costó a Tony, y bueno, y ver la reacción de los demás héroes, ¿no? Sobre todo de Spider-Man, que ve morir a su modelo a seguir, a esa figura paterna que no tuvo, y a Pepper diciéndole que está bien, que puede descansar, porque en ese punto creo que Tony y el Cap son parecidos, no se dan la oportunidad de descansar, de ser felices, hasta que no ven realizada su misión. El Cap decide ser feliz al volver con Peggy, y Tony, una vez que se asegura que su familia, que todos van a estar bien, chasquea los dedos, porque sabe que ese sacrificio le costará la vida, pero le asegurará que su hija crecerá en un mundo mucho más seguro. Es un gran crecimiento del personaje, una decisión que no cualquiera puede realizar. Si bien sí es cierto que el indicio de Doctor Strange de que ese es el futuro en el que triunfan nos dice bastante, nos puede decir que pesa bastante en la mente de Tony, así como también la visión que él tiene en Avengers Era de Ultron de sus amigos muriendo. Son todos momentos que pesan en la cabeza de Tony, que pesan en su decisión en este momento, así como la idea de no volver a ver a su hija. Es decir, son todos componentes trabajados tanto a lo largo de todas las películas como en Endgame, que llevan de un modo u otro a la decisión de Tony, a su sacrificio, a la victoria final de los héroes. Y bueno, y a esa escena que nos desgarró a todos, pero por la que Tony Stark se ganó todos los aplausos del cine en los créditos finales. Concluyendo, sí, Endgame me parece el evento cinematográfico más grande del año, sin dudas, por todo lo que conllevó, por cómo nos dejó Infinity War, por todo lo que podíamos imaginar que pasara. Endgame lo superó, o sea, no estábamos listos para esta película. Ni siquiera Infinity War creo que nos prepara para todo lo que vamos a ver, vivir y sentir en Endgame. ¿Por qué? Porque reímos, nos emocionamos y lloramos por igual. Creo que más lloramos que otras cosas. Nos despedimos de nuestros héroes, pero a la vez sabemos todo lo que se puede venir con los nuevos héroes. Es cierto que sí, quizás tenga esos recovecos en el guión, tales como la rata que saca Ant-Man del reino cuántico o las dudas de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, el paradero de Gamora, entre otras cosas, pero también, como ya dije, son cabos sueltos que Marvel tiene que dejar para continuar, porque Endgame no es el fin de nada, más que de una etapa en la que los 6 originales dejan su protagonismo y le dan la bienvenida a los próximos Avengers. Bueno, salvo Thor, que va a tener una cuarta película, pero es cierto que también leí muchas opiniones sobre gente que le gustó más Infinity War que Endgame, y yo creo que también Endgame juega mucho con el fanatismo. Es una película para el fan que estuvo desde la primera película, desde Iron Man hasta este momento. Yo creo que alguien que no ha vivido el universo cinematográfico de Marvel en ese sentido, en ese nivel, tanto de fanatismo como de que te gustan las películas, de que te gustan sus superhéroes y sus historias y otras cosas, creo que no es lo mismo vivirla de ese modo que si solo viste algunas películas, porque justamente, como ya dije, las escenas donde recorren películas anteriores tienen un sentido especial para el fan que vio todo desde el inicio y no tanto para alguien que solo, digamos, va a ver Endgame. O sea, te puede emocionar igual, no digo que no, pero sí es cierto que no es lo mismo
Infinity War está más enfocada a la acción y a detener a Thanos. Endgame está más enfocada en el resurgimiento de nuestros héroes después de esa pelea perdida y un viaje a través de toda su historia. Endgame me parece sin duda una película brillante, o sea, épica. Simplemente es épica. Nadie se había imaginado algo así en el cine. Nadie lo llevó a cabo hasta ahora, unir 22, casi 23 películas en un final épico donde cada personaje tiene su momento de brillar, donde no hay un personaje solo que robe la cámara, están todos bien por igual. Sí, o sea, como ya dije un millón de veces, los 6 originales tienen más protagonismo, pero asimismo, cuando los demás personajes resurgen, cada cual también tiene su momento, su reencuentro, su batalla personal. Por ejemplo, Scarlet Witch contra Thanos, amor eterno Scarlet Witch. Y por favor, dejen de comparar Avengers Endgame con Joker porque son dos películas completamente distintas. Avengers Endgame representa el cierre de una etapa. Joker es una película individual de un villano, que de hecho el propio director dijo que no quiere vincularla a los cómics. Ni DC ni Marvel tienen por qué imitarse mutuamente, es decir, porque a Joker le haya ido bien no quiere decir que Marvel ahora lo imite, o DC, después de sus vanos intentos de imitar a Marvel, tiene por qué seguir haciéndolo. No, cada empresa tiene sus historias que contar y sus modos, pero no hay por qué comparar. Son dos universos con sus propias historias, sus propios personajes que ya verán la manera en la que las narran. Marvel por un lado ya tiene todo definido, o lo próximo definido. DC aún no lo sabemos con seguridad, más que alguna que otra secuela de Wonder Woman, que por cierto estoy esperando ansiosa, y ya. Así que basta de comparaciones. Endgame me parece una película excepcionalmente épica, bien lograda, llevada a cabo, trabajada desde cada momento, desde cada secuencia, escena, desarrollo de personajes, de acción, todo. No diría que es mi favorita de Marvel, porque bueno, son muchísimas y no podría elegir solo una, pero que sin dudas es una película que me fascina y que si tuviera que hacer un top 5 de Marvel, Endgame seguramente estaría. Pero sin duda el 2019 fue un año épico y esto es gracias a esta película, a lo que supo representar en el momento, tanto a nivel cinematográfico como a nivel mundial, lo que representa, lo que está por venir, lo que ya pasó, pero nos deja un increíble legado. Este es el legado que Marvel nos deja a partir de ahora y ya veremos cómo continuarlo a través de sus nuevos personajes y de nosotros como fanáticos siguiendo sus nuevas historias. En fin, eso fue todo. Díganme qué opinan de Endgame en general. Ya podemos hablar libremente con spoilers, eso está más que claro. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscríbanse para más reseñas y reviews próximamente. Eso es todo por ahora. Gracias por ver y los veo la semana que viene. Bye.